Tengan todas y todos muy buenas tardes o quizás buenas noches sería más apropiado. Yo quiero agradecer de un modo muy escueto por razones de tiempo, pero no por razones de gana, a la FAM en la persona del doctor Abel Fleming de haberme dado la oportunidad de dirigirles la palabra. Del mismo modo que quiero agradecerle al colegio local en la persona de Roberto Pagés Lloveras, en realidad es catalán, es Pagés Lloveras, que ha sido siempre un cálido y afectuoso amigo y que nos ha abierto las puertas de la hospitalidad sanjuanina en todos los niveles. Bueno, yendo al grano, uno debería preguntarse qué hay de nuevo en la Constitución de 1994. Hay algo que no es nuevo. No es nuevo que los jueces, todos los jueces de la Nación, tanto los que militan en el Poder Judicial Federal como el amigo Renato, como los que estamos en poderes judiciales provinciales, como yo mismo y buena parte de los que están presentes, tenemos la oportunidad y el deber de interpretar tratados internacionales. Lo que es nuevo en la Constitución del 94 es que ha colocado a todos los tratados internacionales por encima de la ley y ha eliminado, si no todos, por lo menos buenas partes de los recursos que tienen los órganos políticos, principalmente el conductor de las relaciones exteriores, que él es el presidente, para poner, como dirían los franceses, una pantalla, una loi écran, entre el juez y el tratado. Tanto en la Constitución estadounidense, que fue la que trajo la novedad de hacer que los jueces interpretaran los tratados, como en las constituciones europeas, que hoy día en líneas generales todas ponen los tratados por encima de la ley, le dejan algún resorte a los órganos políticos para evitar que los jueces puedan interpretar directamente estas normas internacionales. La nuestra lo ha eliminado, no les ha dejado una válvula de contención. Esto obviamente nos pone sobre las espaldas una responsabilidad muy especial. Y ahora voy a pasar ahí porque me dijeron que para tener el poder tengo que hacerlo de pie, que no hay otra manera. Yo voy a tratar dentro del bloque de constitucionalidad, en el cual probablemente ustedes piensen que solamente están los tratados del inciso 24 del 75, es decir, aquellos a los que se les ha concedido jerarquía constitucional. Voy a decirles que están todas, es decir, las 6 especies de tratados que aparecen en la nueva Constitución. Y creo que están todos porque está bien claro que cualquiera de los tratados puede servir a un juez de cualquier jurisdicción para no aplicar cualquier acto salido de cualquiera de los poderes permanentes de la nación o de las provincias, cosa que no es pequeña. Los tratados internacionales son un tipo de norma muy especial, no se parecen ni a las leyes ni a los decretos, que cuando son emitidas, es decir, cuando se separan del cuerpo de su hacedor, se convierten en criaturas distintas que están sometidas al conocimiento judicial. El tratado, en cambio, se parece más a un contrato, quizás no tanto los de derechos humanos como otros, pero se parecen todos a un contrato donde las partes concertantes pueden, mediante los actos de cumplimiento, generar interpretaciones del tratado. Y a esto tenemos que estar atentos. Por un lado, agregan límites al Congreso y a las legislaturas provinciales, pero además nos ponen en deberes positivos. Voy a citar un par de ejemplos, pero hay muchos. Uno es el tema del doble conforme en materia de condena, de sentencia condenatoria. Nosotros hemos tenido, en el caso de la Nación, la jurisprudencia de Casal, que abrió una competencia nueva al Tribunal de Casación Nacional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires inventamos un recurso, y esto realmente fue un invento judicial, que es aprovechando lo que existía, que eran 3 salas en materia penal, la sala 2 revisa la 1, la 3 a la 2 y la 1 a la 3. Un segundo ejemplo, el protocolo de Río en materia ambiental, creo que la cláusula 16, establece no solamente el principio de que el que contamina el ambiente debe pagar el efecto de la contaminación, sino que además de esto establece el deber de internalizar costos.
Bueno, sobre la base de la internalización de costos, nosotros tomamos como válida una norma de la Ciudad de Buenos Aires que de un modo bastante complicado delegaba en el Poder Ejecutivo el establecimiento de una suerte de tasa, entre comillas, algo muy parecido, pero que era difícil de establecer como tasa, para aplicarlo a quienes introducen botellas en el ejido urbano y las venden, botellas de PSB, ¿no? Si hubiéramos utilizado el contamina paga, habría que haber, digamos, cobrado al señor que después de hacer consumo del líquido tira la botella, mientras que así se le aplicaba el costo al comerciante, al productor. Bueno, estos son ejemplos de lo lejos que se llega con el tratado. Como se podrán imaginar, nos aplaudieron los ambientalistas y nos vituperaron los tributaristas, por aquello de nullum tributum sine lege. Las normas que salen de los tratados internacionales pueden modificar la distribución de poderes entre nación y provincias, es decir, pueden modificar nuestro federalismo. Y no me estoy refiriendo a los supuestos de transferencia de competencias de órganos nacionales hacia los supranacionales, sino que desde muy antiguo, si algo es tratado por un tratado internacional, es una materia que, aunque originariamente correspondiera a las provincias, pasa a corresponder a la nación mientras se mantenga el tratado. Esto es algo que admitió en líneas muy amplias la jurisprudencia norteamericana con un voto nada menos que de Oliver Wendell Holmes. La causa está ahí citada, Missouri contra Holland. Es un clásico y además es muy viejo, como verán. Nosotros, en alguna época, en la Corte Suprema Nacional, cuando se aplicaba alguna norma de derecho común, pero contenida en un tratado, mantenía la competencia privativa de los tribunales provinciales, para pronunciarse en último término acerca de la interpretación del tratado. Pero esto se dejó sin efecto en la jurisprudencia que está citada ahí, Méndez Valles contra Pecio, y esto se ha mantenido y yo entiendo que se va a mantener. De manera tal que también tenemos que pensar que el impacto sobre la organización del federalismo es muy fuerte. Los tratados ponen a prueba la división de poderes, porque mientras los jueces no nos metíamos en la interpretación de tratados más allá de los de presas y los de extradición, como tiene oportunidad de señalar el juez Airdel en la causa Ward contra Hilton, que es anterior a Marbury contra Madison y que también decreta una inconstitucionalidad de una ley provincial en el caso. Mientras esto no ocurría, los presidentes eran conductores de las relaciones exteriores, pero hoy día todos los jueces estamos en condiciones de producir medidas que en definitiva puedan responsabilizar a la nación en términos internacionales. Esto nos genera, además, como está dicho ahí, que el presidente no puede controlar. Esto nos genera una pesada responsabilidad. Yo pienso que esta pesada responsabilidad debe ser descargada de algún modo, teniendo en mira cómo está organizada la justicia en un país federal como la Argentina. El único ramo de órganos locales que está encolumnado bajo un órgano nacional es el de los jueces. Los jueces tenemos la oportunidad de emitir decisiones que pueden ser controladas, revisadas y sustituidas en alguna medida, no en su totalidad, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no le ocurre ni al gobernador ni a la legislatura local. Ocurre con las decisiones de los jueces. Esto es lo que justifica que nos llamemos jueces de la Constitución, no solamente nuestro poder de declarar inconstitucionalidades, sino también ese hecho de que estamos encolumnados en en una esfera que corresponde a un órgano federal con una diferencia radical sobre cualquier otro órgano constitucional. Perdón por la premura con que estoy hablando, ¿no? Lo cierto es que lo que debemos tomar en cuenta es cuáles son las ideas que tiene la Corte Suprema para interpretar los tratados. Y yo voy a citar algunas que provienen, digamos, de fuente extranjera.
En general, la Corte nuestra ha sido respetuosa de los criterios del Poder Ejecutivo, aunque no siempre lo dijo de un modo claro. La única oportunidad que yo detecto que una mayoría de la Corte se apartó de lo que pensaba el Poder Ejecutivo es un pedido de extradición de un ciudadano boliviano, Arias, en la cual la Corte libró un oficio. Finalmente, no, digamos, era una Corte con una composición anterior y finalmente las cosas no llegaron a mayores, pero en definitiva libró un oficio para ver cuál era el criterio que se estaba utilizando en Bolivia para la extradición de ciudadanos bolivianos hacia la Argentina, lo cual podía llevarla a revisar un criterio del Poder Ejecutivo argentino de extraditar a un individuo hacia Bolivia, más allá de que tenía también la posibilidad por una norma de derecho internacional, no necesariamente por un tratado, de impedirlo. Es decir, el único caso en que se arrogó aparentemente la función de revisar el criterio es esta causa Arias. De todos modos, esta idea de que el Poder Ejecutivo hay que reservarle el espacio de interpretar en primer término los tratados es una idea que está admitida en el derecho americano. Ahí pueden ver citada alguna jurisprudencia. Una es muy vieja, proviene de la mano de Marshall, que es Foster y Elam contra Nilsson. Otras, que traje una más reciente, es una línea aérea, el Al Airlines contra Tseng, y en ambos casos la Corte tuvo una deferencia hacia la interpretación del Ejecutivo, indicando que la interpretación del Ejecutivo tiene un gran peso y que no debe apartarse de ella, salvo que haya una fuerte razón en contra. Fuertes razones en contra aparecen en supuestos en que lo que se está discutiendo es una cuestión entre la administración y un administrado. Por eso está citado ahí Perkins contra él, que es un supuesto en que una ciudadana sueca norteamericana, lamentablemente no tengo tiempo, el caso es bastante interesante, pelea contra migraciones porque la están tratando de privar de la ciudadanía y expulsarla del país. Y ahí la Corte se aparta de lo que piensa el Ejecutivo, por cierto, no dado como criterio general, sino que estaba invocado en la causa. Ahí eso no lo atiende. Pero digamos que le mantiene la reserva, en principio la reserva el poder este. También la Corte americana pone énfasis en medir qué es lo que hacen otras naciones contratantes a la hora de interpretar el mismo tratado a fin de tener considerable consideración, un considerable peso en su interpretación mirando lo que hacen los otros. Porque claro, nuevamente aparece algo que siempre tuvo nuestra Corte en mira, que es la posibilidad de que un, digamos, traspié de un tribunal argentino, un tribunal interno, termine generando una responsabilidad internacional. Bueno, esto lo he citado con carácter previo a lo que cabeza, que es que hay que mirar la jurisprudencia de los tribunales supranacionales, porque esto nos parece bastante más evidente. Sin embargo, reconozcamos que en la primera oportunidad en que la Corte Interamericana le marcó los tiempos a la Corte Argentina, que fue el caso Cantos, la Corte se resistió a atender la decisión de la Corte Interamericana, mientras que cambió en la que citaba antes Renato, el caso Bulacio. En definitiva, en todos los casos creo que tenemos que atender y atender muy seriamente lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es la única que puede en última instancia uniformar nuestros criterios de manera tal que la voz de la Nación sea única. En materia de derecho internacional, cada país es un sujeto, no múltiples sujetos, y no se espera de este sujeto que se convierta en una hidra de 1000 cabezas. El mecanismo que nuestra Constitución trae entonces el que yo acabo de contar. Lo cierto es que digamos, digamos, apoyo que hay para la aplicación de las normas internacionales en las organizaciones judiciales es una herramienta que tiene mucha relación con la integración. Si ustedes piensan cuál fue la primera oportunidad que aparece en la faz del planeta esto, que es en la Constitución estadounidense,
La Constitución estadounidense tenía, entre otras cosas, que integrar 13 colonias que hasta ese entonces habían manejado sus asuntos, cada una de ellas con independencia de las otras, en todo caso con dependencia de la corona británica, pero no de la colonia de al lado. De manera tal que el sistema de haber colocado una Corte Federal por encima de las provinciales termina siendo un mecanismo de apoyo a la integración. ¿Por qué de apoyo a la integración? Porque en definitiva los jueces locales terminan poniendo, como indica el texto constitucional, las normas federales por encima de las que emiten sus propios gobiernos. Y las normas federales, es decir, la suprema ley de la nación, son la Constitución federal, los tratados internacionales, hoy en día claramente, y las leyes que se dicten en su consecuencia. Bueno, en última instancia, por razones obvias de tiempo, quiero señalar que ha habido en el mundo dos mecanismos de integración con este tipo de sistema. Uno es el americano, donde para llegar a la Corte Federal el litigante tiene que poner un recurso, es decir, en el cual los jueces locales no tienen más, más protagonismo que el del espectador, mientras que en el sistema europeo el pivote, el fulcro es el propio juez. No son los litigantes los que van a los órganos judiciales de la Unión Europea, si la Corte Europea con sede en Luxemburgo, mediante un recurso, sino que allí se llega mediante la consulta que hace el juez al Tribunal Europeo para que el Tribunal Europeo le indique cuál es el modo de interpretar un tratado y por esta vía puede llegar a no aplicar una norma local. Fíjense que son jueces que no tienen la facultad de emitir un pronunciamiento declarativo de inconstitucionalidad. Esto no lo pueden hacer. Sin embargo, pueden prescindir de una ley si es que el Tribunal Europeo les indica que esa ley no es adecuada a las normas de la Unión Europea. La realidad es que esta consulta es facultativa para cualquier juez de cualquier país de la Unión y es obligatoria para los de máxima instancia. Yo creo que en un futuro próximo tenemos que tener presente dos cosas. La primera de ellas es que el mundo está en una creciente integración, probablemente en alguna etapa será por bloques y en alguna etapa posterior será más amplia, pero en última instancia este tema de interpretar tratados internacionales es algo que llegó para quedarse. No es solamente un problema de derechos humanos y de causa simón o delitos de lesa humanidad. Va mucho más allá de eso. La segunda cosa es que probablemente con el correr de los próximos años haya que pensar cuáles son los mecanismos más adecuados para hacer que esta práctica, digamos, difundida de interpretar las normas internacionales encuentre cauces que nos lleven a una aplicación uniforme del derecho y no a la hidra de mil cabezas. Supongo que no tengo para más. Lo que sí quiero decirles es que creo que estamos en una etapa en que sería más que razonable que los jueces argentinos empecemos a dar nuestro propio debate y hacer nuestra propia reflexión acerca de cómo encarar este problema que, como dije antes, creo que llegó para quedarse y que además me parece que va a ser central en los años venideros. Muchas gracias y perdón si los acosé con la velocidad.